Hace 2 años viví con mi hermano menor en la costa este. Aunque en realidad no salíamos mucho, pasábamos bastante tiempo con amigos, comíamos algo por ahí, pero nunca hicimos algo verdaderamente interesante. Empecé a buscar cosas que hacer, y una de las sugerencias más comunes era ir de acampada, ya que estábamos cerca de los Apalaches. Se lo comenté a mi hermano, pero no parecía muy interesado. Unos días después, compré algunas cosas como una tienda pequeña y herramientas de seguridad. Preparé una de mis viejas mochilas y conduje hasta un sendero cercano. Sí, era muy inexperto y acampar solo no era una buena idea, pero solo planeaba estar fuera una noche, así que pensé que incluso si surgía algún problema, no sería tan grave. Después de 1 hora conduciendo llegué al sendero. No había otros coches y tampoco vi a nadie más. Me bajé, me puse la mochila y caminé hasta el inicio del sendero. Era estrecho y no estaba muy bien cuidado, pero era suficiente. Creo que no era un sendero muy popular. Simplemente lo encontré desplazándome por una larga lista y elegí uno que no fuera muy extenso. A medida que avanzaba, quedaba claro lo poco transitado que estaba ese sendero. Los arbustos estaban crecidos, obstruyendo el camino, y en algunas partes, la hierba había crecido tanto que era difícil distinguir qué era el sendero y qué no, pero después de 1 hora llegué al final. Viendo el estado del sendero, era más o menos lo que esperaba que fuera el área de acampada, pequeña y mayormente cubierta de vegetación. Sin embargo, algo captó mi atención de inmediato. Un montón de troncos al otro lado del área de acampada. Me acerqué y vi que se desprendían escamas de madera carbonizada con el viento, así que debían de haber sido usados recientemente, tal vez incluso la noche anterior. Miré alrededor otra vez sin ver tiendas de campaña ni señales de que alguien hubiera estado allí, aunque no estaba seguro de ello. Fui al otro extremo y dejé mis cosas. Luego me puse a trabajar en la tienda. Aún no era tarde, así que me tomé mi tiempo para asegurarme de que la tienda estuviera bien montada. Una vez terminé, me tomé un respiro, sentándome y relajándome un rato. Quedaba aproximadamente 1 hora de luz solar y la pasé comiendo y sentado dentro de la tienda sobre mi saco de dormir. Después de un rato pude notar que el sol se estaba poniendo, pero poco después llegó un sonido de algún lugar cercano, un crujido como el de una hoguera. Desabroché la entrada y salí, enfrentándome inmediatamente a un hombre sentado al otro lado del campamento, justo al lado de los troncos medio quemados. Era mayor que yo. Probablemente rondaba los 40 años, pero no podía ver mucho más con la poca luz solar que se filtraba entre los árboles. Ya estaba mirándome, así que nerviosamente le saludé con la mano. El hombre esperó unos segundos y luego también levantó su mano. Di la vuelta hacia la parte trasera de mi tienda y recogí un montón de palos para hacer una pequeña fogata. En pocos minutos ya estaba casi completamente oscuro. Solo quedaba la luz de mi fogata y la del hombre al otro lado. Seguí mirando tratando de ver si tenía una tienda o una mochila o algo, pero todo lo que podía ver era a él. Cada vez que miraba, me sentía más inquieto y nervioso. ¿De dónde había venido? Mi tienda estaba justo al lado del sendero, así que habría escuchado si se acercaba, a menos que viniera desde el otro lado, que era solo un bosque vacío. Me quedé sentado allí por al menos 1 hora, probablemente 2, y nunca vi al hombre moverse de su lugar. Simplemente se quedó sentado junto al fuego mirando hacia adelante. Finalmente, entré en mi tienda pensando que estaba pensando demasiado en todo esto, y que el hombre probablemente era solo otro campista. Después de todo, estábamos en un camping público. Me acosté e intenté descansar, pero por alguna razón, creo que mi mente no me dejaba dormir, así que solo me quedé mirando el techo y escuchando el tenue crujido de la fogata del hombre. Había estado allí probablemente otra hora cuando escuché hojas crujir lentamente acercándose a mi tienda. Me senté y escuché más atentamente hasta que pude ver la sombra del hombre al otro lado de la tela. Mi cuerpo se congeló al verlo simplemente parado allí por un momento, sin moverse, sin hablar. Luego,
Su sombra comenzó a alejarse, mientras escuchaba el crujido de las hojas en la distancia. Rápidamente desabroché la tienda y miré fuera. El camping estaba vacío. El hombre se había ido, dejando solo los troncos ardiendo. Empecé a recoger mis cosas rápidamente, metiendo la tienda en su funda y hasta rompiendo algunos de los palos solo para moverme más rápido. Me fui sin volver a ver al hombre. En cuanto a lo que pasó allí, o lo que iba a pasar, realmente no lo sé. Hace no más de 1 o 2 semanas, me aventuré por un largo sendero en los densos bosques detrás de mi pueblo. Vivo en un pueblo muy unido de apenas 1000 habitantes, así que estamos bastante alejados de las grandes ciudades. Los bosques en las afueras son muy planos, sin montañas ni colinas, pero tienen algunos estanques y pequeños ríos que los atraviesan. Me dirigía a uno de estos ríos, al que había ido varias veces, aunque nunca había tenido la oportunidad de acampar allí hasta ese día. Según recordaba de las visitas anteriores, era aproximadamente una caminata de 3 horas casi directamente hacia el norte. Mientras caminaba entre los árboles, reinaba un silencio solo interrumpido por los pájaros y otros animales que revolvían las hojas a mi alrededor. No había gente ni excursionistas, y no esperaba ver a nadie, porque ni siquiera era un sendero marcado. Solo eran bosques abiertos. Pero cuando faltaban solo 45 minutos para llegar al río, me encontré con alguien. Ambos caminábamos el uno hacia el otro y parecía que ninguno de los dos había notado al otro hasta que solo nos separaban unos pocos metros y un par de árboles. Sé que tenía una expresión confusa y casi nerviosa, ya que me resultó realmente inusual encontrarme con alguien fuera de los senderos en medio de esos bosques, pero el hombre tenía la misma expresión. Estaba a punto de romper el silencio y saludar, pero tras un segundo, su rostro se transformó en una ligera sonrisa nerviosa y se desvió hacia un lado. Seguí su ejemplo y continué caminando, pero al alejarme un poco, miré hacia atrás y vi que el hombre ya no caminaba, sino que casi corría. El no haber intercambiado ni una palabra al encontrarnos me dejó una sensación algo inquietante, pero verlo correr así solo lo hizo aún más extraño. Era como si el hombre no quisiera ser visto o no le importara la casi imposible casualidad de nuestro encuentro. Sea como fuere, seguí a lo mío y continué hacia el río. No había ningún campamento o algo por el estilo, así que simplemente dejé mi mochila y la tienda en la zona más plana que encontré. Luego encendí una fogata ya que el sol estaba a punto de ponerse. Eché un montón de palos y ramitas que había alrededor y me aseguré de que ardiera durante al menos un par de horas. Mi esperanza era permanecer despierto y esperar a que salieran las estrellas, para poder hacer un poco de observación astronómica lejos del pueblo. A menudo puedo obtener una buena vista de la Vía Láctea, un espectáculo que nunca quiero perderme. Las horas pasaban mientras estaba sentado esperando, hasta que un sonido distintivo atravesó el silencio del bosque detrás de mí. Pasos lentos y cuidadosos. Me giré y miré, sin ver mucho en la oscuridad. Sin embargo, mientras observaba, los pasos cesaron, indicándome que aunque yo no pudiera verlos, ellos sí podían verme. Me agaché para alcanzar mi mochila y saqué una linterna potente, iluminando los árboles. Ahora podía ver bastante lejos, pero mientras movía la luz de un lado a otro, no vi a nadie. Sentí como mi ritmo cardíaco aumentaba un poco mientras la sensación inquietante volvía a apoderarse de mí. ¿Hay alguien ahí? Intenté de nuevo. Hola. Pero no hubo ni el sonido de otro paso. Tras un momento de reflexión, comencé a caminar hacia donde había oído el sonido. Pensé que tal vez estaba equivocado, pero necesitaba estar seguro. Avancé cuidadosamente por el bosque, manteniendo la linterna firmemente apuntada hacia adelante, hasta llegar al lugar de donde pensé que provenían los sonidos. Moví la luz hacia mi izquierda, mirando detrás de cada árbol, hasta que la luz reveló repentinamente a un hombre grande. Era el mismo con el que me había encontrado unas horas antes, y estaba a no más de 6 metros de distancia, pero incluso con la luz apuntándole, él se quedó quieto. En un acto de pensamiento rápido,
Intenté no reaccionar y continué moviendo mi linterna por el bosque, esperando que pensara que de alguna manera no lo había visto. Luego empecé a caminar de regreso a la tienda, tratando de actuar como si no me importara. Recogí mi mochila y miré alrededor una vez más antes de dejar rápidamente mi tienda y la fogata atrás y caminar hacia el bosque a lo largo de la orilla del río. Una vez que sentí que había hecho suficiente distancia, corrí tanto como pude hasta estar completamente seguro de que estaba lejos de ese hombre. Encontré un lugar para descansar y me quedé allí despierto hasta el amanecer. No creo que me siguiera, ya que logré salir sin volver a oír o ver a ese hombre. No estoy seguro de por qué estaba allí o por qué apareció y se escondió cerca de mi campamento, pero nunca volví a recuperar mi tienda por miedo a lo que podría descubrir. Había llevado mi caravana a un bosque a un par de millas de mi casa. Vivo en una zona rural con muchos bosques alrededor, así que acampar es algo bastante común por aquí. El lugar al que había ido no era muy conocido, siendo un sitio de acampada solo lo suficientemente grande para caber unas pocas caravanas. Me gustaba porque raramente había alguien más allí, y el camino para conducir era lo suficientemente ancho para que mi caravana entrara fácilmente. Cuando llegué, el campo de hierba donde aparqué estaba vacío. No tenía planes, así que simplemente me quedé dentro un rato antes de salir y montar el exterior con la tienda sobresaliente. Luego, preparé mi silla y comencé a recoger leña para hacer una fogata. Aún era bien de día, pero quería estar preparado antes de que oscureciera demasiado. Me adentré en el bosque detrás de la caravana lo suficientemente lejos como para no poder ver el sitio de acampada. Mucha de la madera estaba todavía húmeda por una lluvia que habíamos tenido un par de noches atrás, así que me llevó un rato encontrar algunos trozos secos para usar. Había estado fuera probablemente unos 20 minutos, pero cuando regresé a la caravana, había un hombre montando una tienda cerca. Me asintió con la cabeza cuando volví al campamento y yo le devolví el gesto, simplemente como una forma de reconocernos mutuamente. No vi nada extraño en él y realmente no pensé mucho al respecto, aparte de estar un poco molesto por tener que compartir el área con alguien más. Después de tirar los palos en el suelo, volví a mi caravana en busca de algo de privacidad para tomar una cerveza y sentarme dentro con el techo solar abierto. No estoy muy seguro de cuánto tiempo estuve allí, quizás unos 30 minutos o algo así, antes de levantarme y mirar por la ventana. El hombre había terminado de montar su tienda, pero ahora que estaba completamente armada, me di cuenta de lo desgastada que estaba. Tenía montones de agujeros y rasgaduras, con solapas colgando y ondeando al viento. Parecía una vieja tienda que había sido dejada a la intemperie durante años sin ningún cuidado, y ni siquiera estaba en condiciones suficientemente buenas como para ser mejor que simplemente dormir al aire libre. A través de los agujeros, no vi al hombre dentro de la tienda. Miré en los alrededores, pero él no estaba por ninguna parte en el área de acampada. Salí de la caravana y comencé a hacer mi fogata mientras seguía observando la terrible tienda que había montado y me preguntaba por qué estaba usando eso y cómo era posible que pensara que era suficiente para usar. A medida que el sol se ponía, encendí el fuego y me senté a su lado, aún inseguro de dónde se había ido el hombre. Me quedé sentado un rato mientras la oscuridad envolvía el bosque, dejando solo la luz tenue de la fogata iluminando el pequeño área a mi alrededor. La noche pasaba lentamente, y a medida que avanzaba, comenzaba a preguntarme más y más dónde estaba el hombre, y por qué no había regresado a su tienda ahora que se hacía tan tarde. Miré mi reloj y vi que eran casi la 1 a.m., lo que significaba que había estado oscuro durante casi 4 horas. Me levanté de mi silla y caminé un poco más cerca de la tienda del hombre solo para asegurarme de que realmente no estaba allí. ¿Estás ahí?, llamé. No hubo respuesta. Me quedé de pie en el medio del área de acampada y miré alrededor hacia el oscuro bosque que me rodeaba, pensando que tal vez el hombre se había perdido allí. Mientras miraba en todas direcciones, la sensación de inquietud comenzaba a crecer en mí,
hasta que un movimiento repentino junto a uno de los árboles me hizo detenerme en seco. Miré hacia donde había visto el movimiento, aún sin estar seguro de qué era exactamente lo que había visto, hasta que mis ojos lentamente comenzaron a distinguir la silueta de un hombre de pie junto al árbol, inmóvil, como intentando no ser visto. Una ola de miedo me invadió y cuanto más lo observaba, menos seguro estaba de que fuera el mismo hombre que había visto en la tienda. Di unos pocos pasos lentos hacia atrás y luego me apresuré a entrar en mi caravana. Espié por la ventana viendo al hombre aún en el mismo lugar y mirando en mi dirección. Tras una breve hesitación, rápidamente me dirigí a la cabina delantera y encendí la caravana, conduciendo lejos del campamento. Lo que me aterra cada vez que lo pienso es que si ese no era el hombre de la tienda y simplemente era alguien más parado en el bosque, tal vez le había hecho algo al otro hombre, o tal vez estaban juntos. Y el hombre de la tienda estaba en otra parte del bosque observándome sin que yo lo supiera.